arrancar o empezamos nomás? Muy bien, empezamos. Bueno, un segundo. Bien. Cualquier duda que vaya surgiendo me frena y pregunta. Bueno, como les decía, la idea es poder abordar el tema de violencia y basada en género y generaciones y poder pensarlo en relación a lo que corresponde al primer nivel de atención en salud. Esto, de modo un poco más sintetizado, la idea de hoy es trabajar los diferentes tipos de violencia basada en género y generaciones, pero poder ver las definiciones centrales sobre violencia, específicamente sobre violencia doméstica, sobre violencia de género, eh, para poder pensar después, pasar a pensar los abordajes contextualizados en el primer nivel de atención. Vamos a ver un poco el perfil epidemiológico y la prevalencia de este fenómeno en Uruguay, pero en realidad eso ustedes van a poder ver con más detalle en la bibliografía, porque no nos va a dar para poder verlo con mucho detalle acá en la diapo. La idea es poder centrarnos un poco más como en estas conceptualizaciones para pensar el abordaje, ¿tá? Vamos a ver protocolos y eso, los protocolos de abordaje, estos recursos con los que disponemos para las situaciones de violencia. Eh, Poder ver los factores de riesgo y de protección que apunten a una valoración integral de acuerdo a cada situación. Poder que esto nos permita valorar las repercusiones biopsicosociales de la violencia, con énfasis en los aspectos psíquicos, emocionales y conductuales. Y bueno, como les decía, la idea es poder pensar los abordajes en función de esto. Son como a grandes rasgos lo que vamos a trabajar hoy. Bueno, para eso vamos a empezar con lo que significa, con la definición que la OPS ha planteado sobre violencia. Primero, la concepción de violencia a nivel general, ¿no? Para después pasar a la violencia doméstica y la violencia de género. Lo que define a la violencia tiene que ver con el uso deliberado de la fuerza física o del poder. O sea, que lo que está, o sea, lo importante que quede claro es que para que haya violencia tiene que haber un uso deliberado del poder o de la fuerza física, ¿tá? No tiene por qué ser efectiva ese uso, ¿no? No tiene que efectivizarse el uso de la fuerza física o del poder, hacerse efectivo, sino que ya cuando hay un grado de amenaza de ello, ya constituye violencia. Y la violencia puede darse contra uno mismo, contra otra persona o contra un grupo o comunidad, ¿tá? Esos son como diferentes niveles hacia quien puede estar dirigida la violencia. Y la misma causa o tiene probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Tiene como, lo voy leyendo de a poco porque tiene como diferentes partes la definición que son importantes de tener en cuenta. Hasta ahí bien, ¿se entiende la definición? Bueno, Sí. supongo que sí. Bien, Diana, gracias. Eh, Como les decía, el punto como central a tener en cuenta, o uno de los puntos centrales, no el único obviamente, pero para entender esta definición que plantea Lozano, es que en la violencia lo que se presenta es el acto intencional de poder. O sea, hay una intencionalidad de ejercer poder sobre el otro, con diferentes objetivos, que pueden ser someter, controlar a la persona, dominarla,
pero que siempre lo que está presente es una relación de desigualdad de poder, de asimetría en esa relación, ¿no? Eh, y donde lo que está de trasfondo es la primacía hegemónica del modelo social patriarcal actual que no viene de ahora únicamente, que no se construye tan recientemente, pero que está presente todavía. ¿Ah? Y donde, como también les decía previamente, ay, para que se constituya una situación de violencia, no necesariamente, o sea, no es requisito que se efectivice un daño, ¿tá? Que haya una probabilidad de causar daño o que haya un daño potencial, ya constituye una situación de violencia. Dos términos importantes de diferenciar, o dos ideas, nociones importantes de diferenciar, porque van a, a diferenciar las intervenciones, incluso como nosotros vamos a pensar intervenciones, es la idea de violencia y la idea de agresividad. ¿Ah? Por un lado, la agresividad se ha pensado como una reacción innata del ser humano, ¿ah? Como ligado más a un aspecto que está determinado hasta biológicamente, una respuesta determinada biológicamente, ¿no? Donde frente a determinados estímulos aparece en la persona, ¿no? Como respuesta a ciertos estímulos. Pero que también de esa forma cesa frente a determinados inhibidores específicos también, ¿no? Bien como pensados desde una respuesta eh, vinculada a un instinto de supervivencia. Eso es la agresividad, una respuesta agresiva. Sin embargo, la violencia está ligada no a algo biológico, sino a un fenómeno sociocultural, ¿no? Y a la influencia sociocultural. Es una conducta socioculturalmente aprendida y evitable, por lo tanto, ¿no? Y se manifiesta cuando la agresividad se torna intencional. Volvemos a esto de lo intencional y deliberado que tiene que ver con la violencia y potencialmente dañina. ¿Hasta acá se viene entendiendo? Sí. Sí. Bien. Sí. La primera parte vamos a dar más ideas conceptuales para después pasar al abordaje, como les decía. Ahora van a ver que es más concepto y después pasamos como a poder integrar más los abordajes frente a situaciones de violencia. Otros dos puntos que son importantes de diferenciar, también porque van a ser importantes a nivel de los abordajes, son entre conflicto interpersonal y violencia. Cuando cuando nos encontramos con conflictos, con un conflicto interpersonal, el mismo tiene que ver con un proceso producto de percepciones de metas incompatibles entre dos o más personas, ¿no? Son dos o más personas que se genera un conflicto, un proceso de carácter subjetivo cognitivo, ¿no? Donde se presentan metas incompatibles entre, por ejemplo, dos personas. Pensemos que es lo más fácil de pensar, ¿no? Eh, por ejemplo, una pareja, no sé, dos personas de un mismo grupo familiar. Pueden ser más de dos personas igual, pero pensémoslo como para que no sea tan entreverado. Y la situación de violencia, sin embargo, hay una diferencia muy importante que tiene que ver con el ejercicio de poder que se presenta y la simetría de poder que se presenta en todo momento, ¿tá? En ese conflicto, donde el mismo se resuelve a través de la anulación de la voluntad de una de las partes. ¿Tá? Hay una simetría que puede ser real o simbólica. La simetría real puede ser, por ejemplo, ligada a la diferencia de edades o a otras asimetrías. Yo lo estoy pensando ahora como más en relaciones de familia, pero en realidad puede ser en otro tipo de vínculos. Eh, o asimetrías simbólicas que se instalen en los vínculos. Y siempre, esto es importante que lo tengan en cuenta, va a haber un ejercicio de poder.
Hay una asimetría de poder de una parte por sobre la otra. ¿Tá? Como les decía, esta diferenciación es importante entre un conflicto interpersonal y una situación de violencia. ¿Tá? Y algo que les va a permitir diferenciarla cuando se encuentren con una situación en un servicio de salud, en una policlínica, donde ustedes estén en la consulta, va a ser poder indagar en la historia previa de conflictos, uno de los puntos que les va a permitir. A veces es muy clara la diferencia, a veces es más gris. Acá estos dos cuadros, que ustedes los tienen en la bibliografía, tienen bien claro cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿tá? Entre la situación de violencia y el conflicto. Yo no les voy a leer todos porque además recién los mencionábamos, pero además ustedes lo tienen bien detallado. Los que sí me parece como volver es que en el conflicto interpersonal los roles son intercambiables, no hay un sometimiento de las partes, ¿tá? Sí existe agresividad, pero esos roles son intercambiables, o sea que no hay una simetría en cuanto al poder, ¿no? Se da una simetría de poder, ¿tá? En cambio, en la situación de violencia, una de las partes siempre somete a la otra. Esos roles son fijos y siempre uno violenta y el otro es violentado, ¿sí? Hay un agresor y una víctima y está siempre la simetría del poder y el abuso es la característica principal. Después ustedes lo leen con mayor detenimiento. Bien. Para poder entender las situaciones de violencia y el fenómeno que tiene que ver con la violencia, el modelo ecológico va a ser desde el cual vamos a abordarlo, porque es el modelo que nos permite poder pensar este fenómeno con la complejidad que entendemos que lo constituye, ¿no? Desde la multicausalidad, que permite además contemplar los diferentes niveles que lo atraviesan. El nivel individual, el nivel relacional, comunitario y sociocultural, y además lo permite pensar transversalizado por la perspectiva de género y generaciones, ¿no? Todos estos niveles se ponen en juego al pensar el fenómeno que tiene que ver con la violencia, ¿no? Eh, y además, siempre integrando estas dos perspectivas, perdón. Los factores de riesgo también permite identificar obviamente los factores de riesgo y protectores. Acá está la definición de factor de riesgo y factores protectores, que supongo que la habrán visto en algún momento, que tienen que ver con condiciones que preceden al desarrollo de un determinado fenómeno y que aumentan o disminuyen su probabilidad de aparición. En el caso de la violencia vamos a ver algunos factores de riesgo y de protección. Bueno, ustedes se van a encontrar con diferentes formas de clasificar la violencia. Una de ellas es según o de acuerdo a quien comete el acto violento. Entonces ahí nos encontramos con la violencia autoinfligida, que tiene que ver con una persona que se inflige a sí misma el acto violento. La violencia interpersonal, que tiene que ver cuando es impuesta por otro individuo o un grupo de individuos. Y la violencia colectiva, cuando abarca personas, más amplia, y se inflige por grupos más grandes, como el Estado, grupos políticos, organizaciones más amplias. Nosotros nos vamos a detener para pensar la violencia basada en género y generaciones, la violencia doméstica, en la violencia interpersonal, que se presenta de diferentes formas o tiene diferentes manifestaciones, ¿tá? Que ya supongo que habrán escuchado. Una de ellas es la violencia física, que es cualquier acción u omisión
que dañe o pueda dañar acá en estos puntos, volvemos a la definición anterior de violencia, ¿no? General, que tiene que ver con el daño potencial, no con el daño efectivo. Pero cualquier acción o omisión que dañe o pueda dañar la integridad física de una persona. Por otra parte, otra manifestación es la violencia psicológica, que refiere a lo mismo, pero en relación al daño cognitivo, emocional o conductual. La violencia psicológica refiere a todo lo que tiene que ver con el maltrato emocional, ¿no? Gritos, insultos, humillaciones, eh, también las conductas controladoras. La violencia psicológica muchas veces a veces se presenta de formas más difíciles de identificar, incluso de evaluar, pero también está en las situaciones de violencia en general está bastante presente. La violencia sexual, que es todo acto o tentativa o intento, digamos, de consumar un acto sexual, comentarios no deseados, comentarios sexuales no deseados, acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante la coacción. Esto de forma independiente de la relación que se tenga con la víctima, ¿tá? Y en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el trabajo. O sea, en cualquier ámbito en que esto se desarrolle y de forma independiente al vínculo que se tenga con la víctima, esto constituye violencia sexual. Y por último, la violencia patrimonial, que tiene que ver con el uso de los recursos económicos o patrimoniales del otro, ¿no? Ya sea privarlo de los bienes que le corresponden o hacer un uso inapropiado. Bien, ahora vamos a lo que significa o lo que implica la violencia doméstica o intrafamiliar. ¿Se han encontrado con situaciones de violencia ya? ¿De violencia doméstica o violencia de género? Sí, muchas veces. Me imaginaba. ¿Y han tenido que pensar la intervención en conjunto? Una vez en la policlínica, pero en realidad lo que sucedió fue que estábamos, en realidad era como violencia no declarada. Así hicimos todo el Mm, interrogatorio de violencia y interrogamos, como que, por decirlo así no es la palabra, pero le insistimos a la víctima como para que digamos, nos cuente cómo era la situación, pero no llegamos al punto en el que ella decía, sí, pasa de esto, esto y esto otro, como para llegar mm, a planificar una intervención, pero en realidad claro, con la docente sí, más o menos hablamos los encares un poco y tal, vivimos todo como la previa, digamos, al claro, tener que contarlo. Fue como el primer encuentro, claro, digamos. ahí está. ¿Ella no llegó a dar cuenta de que vivía una situación de violencia o dijo poco? Claro, sí, sí, al principio ella no llegaba a dar cuenta, o sea, empezó con lo típico de me resbalé, me caí, pero ya, Claro, o sea, ya eran varios resbalones, entonces, claro, en definitiva, ella terminó dando cuenta de que sí, o sea, no dijo me golpean en ningún momento, pero dijo sí, bueno, las cosas en casa no están bien, claro, estamos pasando problemas, etcétera, etcétera. claro, Igual fue, o sea, fue una consulta súper larga y la doctora prefirió eh, proponer otra consulta porque además bien, no había riesgo inmediato, digamos, que claro, fue lo primero que se hizo, la evaluación de riesgo, y tal, y resultaba sí, que el agresor en ese momento no estaba, no sé, se había ido a lo de un pariente, no sé qué, a raíz de la bien, discusión por la que estaba consultando la mujer. Bueno, era bien. una situación muy Como compleja, pero no llegamos a planificar una intervención directa, vamos a ahí en decir. el momento. Bueno, la Claro, intervención claro. la hicieron, Mauro, en realidad. No, Bueno, no sí, en hicieron como realidad, una intervención inmediata de derivar, por ejemplo, no sé, de mandarla como si, claro, si, no llegamos al punto de derivar claro, si existiera al un paciente. riesgo inmediato, Exacto. claro, pero en realidad la intervención la hicieron, acorde a los tiempos, incluso porque por lo que entiendo habían más indicadores físicos de violencia, pero que la paciente no hizo referencia en el relato de forma tan clara.
Claro, sí, sí, sí. Fue como todo muy confuso porque obviamente no es que vengan y te digan, mira, sí, mi esposo me golpea o no, yo realmente no recuerdo exactamente cuáles eran los pormenores, tampoco vienen al caso, pero Sí, sí, claro, obvio. eh, Pero tenés como esa experiencia sí, de una situación de violencia. Bien. O sea que se han encontrado, me imagino que la gran mayoría con situaciones de violencia. Bueno, bien. Ahora vamos, lo que vamos a dar más adelante un poco refiere a esto que traes de la intervención y eso que ustedes hicieron al abordaje. Violencia doméstica o violencia intrafamiliar, a lo que refiere es al contexto o al ámbito en que se produce la violencia, ¿no? Tiene que ver con la violencia dentro de la familia o de los afectos más cercanos, o sea, de las relaciones más cercanas de la persona, ¿no? Afectivamente. Esto incluye lo que tiene que ver la violencia de género eh, o la violencia doméstica, que es, o sea, esto lo aclaro porque eso ustedes lo van a encontrar en uno de los textos. eh, Porque a veces la pregunta que surge es, bueno, ¿es violencia de género o es violencia doméstica? En realidad no son excluyentes, ¿no? Incluye la violencia que sufren las mujeres, la violencia doméstica, por parte de sus parejas, exparejas o familiares cercanos, ¿no? Entonces, la violencia de género está presente, puede estar presente en lo que respecta a la violencia doméstica. Incorpora a los niños, niñas y adolescentes y personas adultas mayores y también a los hombres, porque la violencia doméstica, como decía al principio, lo que refiere es al ámbito en que se produce, ¿no? En este contexto de la familia y los vínculos, los afectos cercanos. ¿Tá? No tiene que ver con las personas que viven en la misma casa, sino lo doméstico no refiere al espacio físico, sino a un espacio más simbólico de estos vínculos y relaciones afectivas. Por eso dice exparejas, por ejemplo. Con la expareja a veces se puede convivir, pero no únicamente tienen que ser la familia y los vínculos cercanos afectivamente con quienes se convive. ¿Tá? ¿Se entiende eso? Porque a veces doméstica se entiende como con las personas con con quien se convive. Y bueno, acá está la ley que regula y con la que se ha legislado la- las situaciones de violencia doméstica y que define que violencia doméstica constituye toda acción o omisión directa o indirecta que menoscabe, limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una mujer, ocasionada por una persona con la cual se tenga o haya tenido una relación de parentesco, matrimonio, noviazgo, afectiva o concubinaria. Los niños, niñas y adolescentes testigos de violencia de pareja en sus hogares son consideradas víctimas de violencia. Eso es importante tenerlo en cuenta, lo último. Porque muchas veces se pierde de vista que los niños en esa situación son víctimas de violencia también. ¿Ah? Por otro lado, la violencia basada en género eh, tiene que ver con la violencia que ocurre y que se liga a desigualdades estructurales, ¿no? A nivel social y cultural, que históricamente han ubicado a la mujer en un lugar de subordinación respecto de los hombres. ¿Tá? Entonces, de esa forma se entiende la violencia basada en género. Esta ley, la 19.580, establece en uno de sus artículos que están incluidas las mujeres de todas las edades, o sea que también abarca a las niñas y a las mujeres adultas mayores también. Y en el artículo 4 entiende por violencia hacia las mujeres basada en género toda conducta de acción o omisión en el ámbito público o privado que sustentada en una en una relación desigual de poder con base en el género tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, el goce o el ejercicio de los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres. O sea que
acá es donde especifica a qué hace referencia con violencia basada en género, ¿tá? Y que abarca no solo a las mujeres de todas las edades, sino cualquier ejercicio de esa violencia que se base hacia una mujer, que se apoye o se sostenga en esa relación desigual de poder, ¿tá? Que se basa en el género, ¿no? Bien. Hasta acá bien con lo conceptual, porque ahora vamos a pasar a los abordajes. Sí, gracias. Sí, Bárbaro. Muy bien. Bueno, ahora vamos a cuando pensábamos esto que un poco los compañeros compartían sobre encontrarse con este tipo de situaciones en el primer nivel, por ejemplo, aunque se pueden encontrar en otros lugares donde ustedes transiten. Frente a la posibilidad de sospecha o confirmación, o confirmación de una situación de violencia, ustedes van a tener que pensar las intervenciones, ¿no? Cómo continuar la intervención con una situación de estas características que va a tener niveles de complejidad variables de acuerdo a sus características, ¿no? Pero hay aspectos que está bueno tener presentes y tener como recursos para intervenir. Uno de ellos es crear condiciones que faciliten la entrevista. Esto tiene que ver con la confidencialidad, con disponer del tiempo necesario. Mi compañero decía que llevó como una hora, creo que dijo la entrevista o algo así. No me acuerdo bien el tiempo que dijiste, pero bastante. La disponibilidad de escucha, esto es bien importante, que frente a otras capaz que situaciones, bueno, es menor el tiempo que requieren. Hay que poder indagar sobre para poder hacer un diagnóstico de situación, ¿no? Donde se pueda profundizar sobre las consecuencias directas e indirectas que esta situación está generando. Es importante tener en cuenta la importancia del registro en la historia clínica porque se puede no va a derivar o probablemente derive en una estrategia de intervención donde ese registro va a ser muy necesario, si bien en todas las situaciones se registran, ¿no? Pero el registro es bien importante. Y dependiendo de cada situación, esto va a tener características distintas, pero la contención va a estar siempre y la orientación también. Pero la vinculación a servicios comunitarios y de ser necesario referencia a servicios especializados va a variar de acuerdo a ese riesgo que ustedes vayan a evaluar en ese diagnóstico de situación inicial que hagan. Yo creo que el ejemplo que dio el compañero recién es un buen ejemplo. Va a depender si las estrategias iniciales van a ser de poder empezar a trabajar a nivel comunitario o inicialmente hacer una derivación a centros de referencia de mayor complejidad, ¿no? De mayor especialización, para después, en un segundo tiempo, volver al primer nivel y en la estrategia a largo plazo continuar trabajando con esa situación desde el primer nivel. ¿Tá? Después tienen una lista de puntos de lo que no se debería hacer, que pueden sonar bastante lógicos, pero bueno, está bueno tenerlos presentes también, que es violar la confidencialidad, culpabilizar a la víctima, restarle importancia a la violencia, no respetar su autonomía, a tratar de hacer una intervención por sobre lo que la persona plantea, naturalizar la violencia, ignorar la necesidad de seguridad. Esto es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre poder contemplar la situación de la persona y que no la exponga a mayor inseguridad con respecto al agresor, por ejemplo. Hay que ser cuidadoso con la denuncia, que lo podemos ver después más adelante, porque la denuncia forma parte de una estrategia más de intervención, no es un fin para nosotros. Este es otro punto importante, someter a la persona a múltiples interrogatorios, porque se revictimiza muchas veces en los equipos cuando se interviene de forma inadecuada, se pasa de un técnico a otro y se interroga continuamente o se vuelve a interrogar sobre lo mismo, y eso es una forma que
que lo que genera es justamente esto, la revictimización de la persona. Tampoco se debe presionar para denunciar, sino que se debe respetar sus tiempos, los tiempos de la víctima. No es pertinente trabajar solo frente a estas situaciones, en general frente a ninguna situación, pero lo ideal es trabajar en equipos, pero bueno, frente a estas situaciones menos. No se debe intentar mediación con el agresor, ni promover una revinculación forzada, sobre todo cuando se trata de situaciones de violencia en casos de niños, niñas y adolescentes, que bueno, omitir el registro en la historia clínica es algo que parece bastante lógico. ¿Alguien habló? Porque escuché sonido bajito. No, que el abordaje ese es con la mnemotecnia Anima, ¿no? Sí, más adelante lo vemos, lo de ánima. Sí, tiene que ver con eso. Pero más adelante lo vemos, Facundo. Bien. Bueno. Con respecto a cuando nos encontramos con estas situaciones, como hablábamos antes, lo primero es poder, frente a la presencia del problema o a la sospecha del problema, poder detectar y evaluar el riesgo, ¿no? de la persona, frente a la que se encuentra la persona. Para a partir de ahí planificar el abordaje y el trabajo con otros, ¿no? En red. Evaluar el riesgo implica la detección y la pesquisa de diferentes dimensiones de la situación, ¿no? Está siempre desde una perspectiva de derechos, por supuesto, porque si no estamos reproduciendo la vulneración de los derechos de la persona. Pero implica esto, ¿no? Contemplar un diagnóstico de situación. ¿Eso qué significa? Poder evaluar la demanda de la persona, ¿no? ¿Qué demanda? Evaluar sus necesidades que plantea. También las repercusiones de la violencia que ha generado hasta ahora, el riesgo para su integridad, las redes de apoyo con las que cuenta y los recursos con los que dispone. ¿Tá? Todos estos son puntos importantes. Por ejemplo, en el ejemplo que daba el compañero, con respecto a las necesidades de la persona, de esa paciente, por ejemplo, el plantear, porque se evaluó que no había un riesgo inmediato, por ejemplo, que su vida estuviera en riesgo en ese momento, que ahí sería otra la historia, de intervención pensada, el pensar en una próxima consulta, no dentro de mucho, para poder trabajar con esa paciente la situación de violencia, es pertinente porque responde a la necesidad de esa persona, ¿no? Esa mujer no pudo dar cuenta de la situación de violencia en ese momento, sí pudo dar cuenta de alguna manera, sí apareció la consulta, aparecieron indicadores físicos de violencia, pero en su discurso no pudo dar cuenta de la necesidad de otro tipo de intervención. Entonces se respondió a eso, ¿no? Valorando el riesgo, pensemos que valorando las redes también, bueno, hasta que no estaba el agresor cerca, todo eso. Entonces, todos estos son diferentes puntos que se deben tener en cuenta al momento de hacer el diagnóstico de situación, ¿ah? Que es como el primer punto cuando nos encontramos con la situación. Para poder comenzar con el abordaje, primero a corto plazo, y después también va a estar el abordaje a mediano y largo plazo que tiene que ver con el seguimiento de la situación, ¿no? Que, como les decía, en cada caso va a variar de acuerdo a este punto que es el riesgo y el diagnóstico de situación. Las situaciones de riesgo más complejas que van a generar que las primeras acciones sean más de respuesta más inmediata en cuanto a derivación es riesgo de homicidio, ¿no? Que donde se va a tener que recurrir, por ejemplo, a redes familiares si las hay, y si no hay redes familiares que sostengan, hay que propiciar y trabajar en el ingreso a refugios o centros de cuidado, o considerar la internación. El riesgo de suicidio, que ahí hay que
poder pensar una consulta de forma inmediata con psiquiatría, que es una respuesta que frente al riesgo de suicidio, como también hay protocolos frente a los intentos de autoeliminación, y frente al riesgo de intento de autoeliminación, de violencia sexual, además de los lineamientos generales que hay sobre este tipo de situaciones, en riesgo moderado o alto, es necesario y hay que realizar interconsulta con equipos de referencia de violencia para poder pensar las estrategias a corto, mediano y largo plazo. Los equipos de referencia en violencia basada en género y generaciones son equipos que capaz que ya conocen algo sobre eso, pero que funcionan a nivel local y con los que frente a estas situaciones de violencia es importante estar en contacto y coordinar con ellos las intervenciones, ¿no? En realidad ellos no es que intervengan directamente con la situación, pero son quienes llevan el registro y además quienes nos ayudan a orientarnos muchas veces con las intervenciones, ¿tá? Frente a cada situación. ¿Sí? Y bueno, y cuando se deriva o cuando hay intervenciones de otros niveles de atención, siempre es necesario el trabajo con los equipos de ese otro nivel, eso sin duda. Bien, pasando a la violencia hacia niños, niñas y adolescentes o testigos, o niños, niñas y adolescentes testigos de violencia, hay mapas de ruta, creados por CIPIAP y modelos de intervención, así como en casos de maltrato y abuso a niños, niñas y adolescentes y adultos mayores, y personas en situación de discapacidad. Algo que en relación a niños, niñas y adolescentes y adultos mayores tenemos que poder diferenciar, ¿no? Volviendo como a ciertas situaciones que es importante hacer este ejercicio y poder conceptualizar también, es a situaciones de violencia puntual y no recurrentes, porque el abordaje va a ser distinto, ¿tá? Se va a diferenciar. ¿Qué pasa en el caso de niños, niñas y adolescentes? Muchas veces lo que se presenta o con lo que ustedes se pueden encontrar son pautas de crianza inadecuadas o situaciones puntuales de desborde, que no son situaciones de violencia instaladas, ¿tá? Entonces ahí la intervención tiene que poder ser pensada de otra forma y poder trabajarse de una forma que se apunte al abordaje de la parentalidad y las pautas de crianza. Que va a ser un abordaje que no va a tener la misma forma y las mismas características que si fuera una situación de violencia ya instalada, como les decía. Ahí hay que poder, obviamente, diferenciar esto, que son pautas de crianza inadecuadas y no una violencia ya sistematizada hacia el niño, la niña o el adolescente. Lo mismo en el caso de los adultos mayores, cuando el cuidador establece un vínculo de violencia o si se trata, por ejemplo, de lo que se conoce como el síndrome de sobrecarga del cuidador, ¿verdad? Que ahí hay que poder también apuntar a una intervención con respecto al cuidador que permita otras líneas más preventivas, si se quiere también, ¿no? Que no se, preventivas en el sentido que no se instale formas violentas de relacionamiento y de cuidado. ¿Se entiende esa diferencia? Sí, Bien. Bueno, acá era lo que mencionaba el compañero de Anima, que es la sigla para lo que tiene que ver con el apoyo en primera línea, y que esto tiene que ver con una respuesta que el equipo de salud brinda en cualquier nivel de atención, ¿tá? En cualquier contexto en que ustedes se puedan encontrar una situación de violencia, y lo debe dar cualquier integrante del equipo, ¿tá? No se restringe a una parte, ¿tá? Y tiene que ver con ciertos lineamientos importantes a considerar.
Uno tiene que ver con la atención al escuchar, con no juzgar y validar lo que la persona plantea, con informarse sobre las necesidades y preocupaciones de la mujer, se refiere a la violencia basada en género, con mejorar la seguridad y apoyar a la víctima de violencia. ¿Ah? Estos lineamientos planteados por el Ministerio en relación a lo que son los abordajes desde el equipo de salud. ¿Ah? Acá vamos a ver los signos que pueden ser indicadores de violencia, en el caso de la mujer, que bueno, que cuando se presentan hay que poder contemplar esta posibilidad también, ¿no? Frente a otros problemas de salud que ustedes pueden contemplar. Uno, son problemas actuales o reiterados de salud emocional, el consumo excesivo de sustancias, ideas de suicidio, o intentos incluso consumados en el sentido del intento, ¿no? Obviamente. Lesiones físicas recurrentes sin explicación, infecciones repetidas de transmisión sexual, abortos espontáneos, embarazos no buscados, interrupciones voluntarias del embarazo, dolores o trastornos crónicos, consultas médicas reiteradas sin un diagnóstico claro. Algo importante a tener en cuenta es que muchas veces, o en general, las mujeres víctimas de violencia, lo importante es tener en cuenta que la consulta médica es un lugar propicio para poder detectar situaciones de violencia, porque por algún motivo la mujer va a consultar. Y muchas veces de la forma en que se da como la vía de detección de estas situaciones es por ejemplo, la queja de dolores o de dolores físicos o trastornos crónicos, siempre aparece como por otro motivo y después deriva en que se plantea la situación de violencia. Acá lo dice, ¿no? Por ejemplo, dolores o trastornos crónicos, consultas médicas reiteradas sin un diagnóstico claro, eh, pero siempre es propicio porque siempre por ella, por controles médicos propios o por controles de los hijos, siempre va a haber una consulta que pueda dar lugar a la detección de esta situación. Bien, y ahí tienen la bibliografía. Muy bien. Acá Florencia preguntaste si la denuncia es obligatoria. Florencia Varela. ¿Alguien tiene esa misma duda o sabe sobre eso? La Lo que tengo denuncia la hace la entendido, institución. Sí, eso es correcto, la denuncia la hace la institución, lo pero que tengo entendido es algo que tenés que acordar con la víctima Sí. y nunca hacerlo vos por tu cuenta. O sea, la víctima tiene que estar de acuerdo. mm, Sí, porque puede generar más daño que otra cosa hacer la denuncia. bien, bien. La denuncia, como yo les decía, nunca es un fin en sí mismo, siempre es una estrategia más de intervención. ¿Tá? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nunca vamos o sea, no es no es algo que nosotros vamos a priorizar por sobre cualquier cosa la denuncia. ¿Tá? Estamos pensando en la violencia de género, en una situación de violencia en el caso de una mujer. Cuando la víctima es adulta, ¿no? Distinto, es otra historia cuando es un niño, una niña o un adolescente, ¿sí? Eso es diferente, pero pensando en una mujer adulta, ¿no? En la violencia de género. Siempre se hace, como decía el compañero, siempre, o sea, siempre se van a encontrar ustedes con una situación de violencia, ¿no? Ustedes, el equipo, no sé, ustedes con alguien con quien estén trabajando y van a hacer toda la valoración de la situación. Siempre la denuncia se hace desde la dirección del centro en el que estén, ¿está? Y los informes siempre deberían firmarse desde ahí si se pide un informe, salvo que un juez pida que el médico fulano de tal me envíe un informe. Pero si no, siempre lo tiene que firmar la dirección del servicio desde el que se interviene. ¿Tá? Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. Eso como protección incluso frente a situaciones que tengan alguna complejidad, ¿tá? Como protección de ustedes también.
La denuncia, para valorar la denuncia, siempre hay que tener algunos de estos cuidados que ustedes dijeron, ¿no? No se puede vulnerar a la usuaria, a la paciente, decidiendo por ella, ¿no? Siempre, si ustedes entienden que hay un riesgo muy grande sobre la paciente, que la denuncia, entienden que la denuncia sería sumamente necesaria, primero hay que poder abordarlo con la paciente para ver si se puede, si para ella puede resultar una necesidad el tema de la denuncia, ¿no? A veces la denuncia puede dejarla en una posición de mayor vulnerabilidad con respecto al agresor, ¿no? Porque si la denuncia no deriva en que el agresor termine preso, la puede exponer más a ella, ¿no? Eso se entiende. Entonces, hay que poder valorar todas las aristas que se ponen en juego con respecto a denunciar. ¿Se entiende? Y siempre priorizar la protección de la víctima. Siempre. ¿Tá? Por eso es muy importante que trabajen en conjunto. Las trabajadoras sociales tienen mucho más claro muchos de estos aspectos con respecto a qué puede pasar con una denuncia, dónde se realiza una denuncia, de qué forma dar protección a la víctima de violencia, si hay que aislarla del contexto en el que está, de qué forma, cuando hay hijos de por medio, pero la denuncia no es obligatorio hacerlo, porque ustedes pueden exponer muchas veces a la víctima. ¿Se entendió, Florencia? Ahí sí. Supongo que sí. Bueno, muy bien. En el caso de niños, niñas y adolescentes, por ser eh, menores de edad y estar y ser los adultos quienes nos corresponde en diferentes roles, ¿no? Y Hay que funciones. buscar el adulto protector. Ahí está. Sí, eso por un lado, pero si está expuesto a situaciones de violencia o de abuso, sí es diferente el- el procedimiento, Sí, ¿no? y puede quedar ingresado para mayor protección. Mm. Si no se Ahí sí encuentra esa red de apoyo. ahí está. Es diferente cómo se informa porque se debe garantizar la protección del niño, la niña o el adolescente cuando se detecta una situación de abuso, maltrato. Ahí sí. Y no hay nadie, o sea, no hay un adulto de referencia, como decía Facundo. Muy bien. Bueno, ¿quedó alguna pregunta por hacer, aparte de la de Florencia? Escribí en el chat. ¿Algo que quieran comentar antes de pasar a la viñeta? ¿No? Bien. Bueno, si les parece, pasamos a los subgrupos y nos tomamos unos 7 minutos más o menos, 10 minutos para que la lean y puedan pensar las respuestas, Dale. ¿parece?